Caminando en la oscuridad. Suscríbete. Hay una historia de terror que prácticamente existe en todo el mundo. Seguramente la has escuchado con distintos nombres: la mujer de la carretera, la pasajera fantasma, la chica de la curva, etc. La historia siempre empieza igual. Un conductor maneja de noche por una carretera solitaria. A lo lejos ve a una mujer caminando al borde del camino. Está sola, parece perdida. El conductor se detiene y le ofrece subir. Ella entra al coche, dice muy poco, y en algún punto del trayecto desaparece del asiento trasero. Es una de las leyendas urbanas más universales que existen. Pero en Hawái, en una carretera que atraviesa montañas cubiertas de niebla y viento constante, esta historia tiene un giro inquietante. Porque muchos turistas aseguran que algo de lo que ocurre después es completamente real. La pasajera de la carretera Pali. La carretera Pali Highway cruza las montañas de la isla de Oahu y pasa por un mirador famoso llamado Nuuanu Pali Lookout, un lugar donde el viento sopla con tanta fuerza que a veces cuesta incluso mantenerse de pie. Pero para los hawaianos ese lugar no es solo un punto turístico, es un sitio sagrado. Porque ahí, dicen algunos, puede aparecer Pele, la antigua diosa del fuego y de los volcanes. Y cuando Pele aparece, lo hace de maneras muy extrañas. Muchos conductores cuentan historias parecidas. Dicen que en noches de lluvia o neblina, cuando el viento baja desde las montañas, es posible ver a una mujer caminando por la carretera. A veces parece una anciana, otras veces una mujer joven vestida de rojo. Siempre está sola. Si alguien se detiene y le ofrece subir al coche, ella acepta. Sube en silencio, se sienta en el asiento trasero y durante varios minutos no dice absolutamente nada. Algunos conductores intentan hablar con ella, otros prefieren guardar silencio. Pero tarde o temprano, todos terminan haciendo lo mismo: mirar por el espejo retrovisor. Y cuando lo hacen, la mujer ya no está ahí. La puerta sigue cerrada. Nadie bajó del coche. Simplemente desapareció. Pero lo verdaderamente extraño no termina ahí, porque muchos conductores aseguran que después descubren algo más, algo que no estaba en el coche antes. Una historia muy repetida en la isla habla de una pareja de turistas que viajaba por Hawái a finales de los años 90. Habían pasado el día explorando Oahu. Por la noche regresaban a Honolulu por la Pali Highway. La carretera estaba vacía. Las montañas estaban cubiertas por una niebla espesa y el viento soplaba con fuerza entre los árboles. Cuando el coche se acercaba al mirador del Nuuanu Pali Lookout, el conductor vio algo al borde del camino. Era una mujer. Estaba de pie junto a la carretera. Su vestido se movía violentamente con el viento. La pareja dudó unos segundos, pero finalmente el conductor decidió detenerse. La mujer caminó lentamente hacia el coche, abrió la puerta trasera y se sentó sin decir una sola palabra. El conductor intentó hablar con ella. ¿Va hacia Honolulu? No hubo respuesta. La mujer permanecía completamente en silencio. La pareja siguió conduciendo durante varios minutos. El ambiente dentro del coche comenzó a sentirse extraño. El conductor miró por el espejo retrovisor para preguntarle si todo estaba bien, pero el asiento estaba vacío. La mujer había desaparecido. El hombre pensó que tal vez se había agachado o se había recostado. Detuvo el coche al lado de la carretera. Encendió la luz interior. Revisaron el asiento trasero. No había nadie. La puerta seguía cerrada. Nadie había salido. Confundidos, continuaron el camino hasta su hotel. Pero cuando llegaron y abrieron la puerta trasera del coche, vieron algo que no estaba ahí antes. En el asiento había pequeñas piedras negras de lava. Al día siguiente contaron la historia a un empleado del hotel. El hombre escuchó todo con calma. Cuando terminaron, simplemente dijo: «Tal vez tuvieron suerte». La pareja preguntó a qué se refería. El hombre respondió: «Si fue ella, solo quería recordarles que esta es su isla». Se refería a Pele, la antigua diosa hawaiana del fuego, una deidad que, según las tradiciones,
todavía protege las islas. Y hay algo que muchos turistas descubren demasiado tarde. En Hawái existe una creencia muy extendida. Dicen que nadie debe llevarse piedras volcánicas de la isla, porque pertenecen a Pele. Cada año, oficinas de turismo y parques nacionales reciben paquetes enviados por correo desde diferentes partes del mundo. Dentro de esos paquetes hay algo curioso: pequeñas piedras negras, rocas volcánicas y cartas escritas por turistas. En muchas de esas cartas se repite el mismo mensaje. Personas que cuentan que se llevaron una piedra como recuerdo y después comenzaron a sufrir accidentes, problemas económicos, enfermedades, desgracias. Muchos terminan devolviendo las piedras con una simple nota: creo que tomé algo que no debía. Por favor, devuelvan esta piedra, pertenece a Pele. Tal vez todo sea coincidencia, tal vez solo sea una historia más, de esas que los lugares turísticos cuentan para atraer a los visitantes. Pero hay algo curioso: muchos de los turistas que enviaron esas piedras de regreso juran que jamás las recogieron. Dicen que aparecieron en su coche, después de haber conducido de noche por la carretera Pali, después de haber visto a una mujer caminando sola en la oscuridad. Y si alguna vez visitas Hawái y conduces por la Pali Highway en una noche de lluvia, tal vez veas a alguien caminando al borde de la carretera. Si eso ocurre, tal vez lo mejor sea seguir conduciendo, porque si esa mujer entra en tu coche, puede que cuando desaparezca no se lleve todo consigo. Qué bueno que están con nosotros en otro episodio Caminando en la Oscuridad. Si no se han suscrito al canal o a la cuenta de Spotify, les pido que lo hagan para hacer más y más grande a esta familia. También les recuerdo que pueden adquirir nuestro libro La Última Vela, ya disponible en Amazon, una colección de 20 cuentos de terror. El día de hoy les voy a pedir que me disculpen de alguna manera, porque la historia que voy a relatar, aunque está asociada a lo paranormal, no necesariamente es una historia de terror, pero sí te deja cierta inquietud. Creo que vale la pena conocerla. Vamos a escucharla. ¿Qué fue esa luz? En algún lugar del norte de la hermosa República Mexicana, allá por el siglo XIX, se cuenta que en una gran misión, ya saben, esas grandes construcciones que se utilizan como conventos, estaban alojados cientos de niños que habían quedado huérfanos tras diferentes batallas de la época ya mencionada. Esta misión estaba a cargo de un buen sacerdote y diferentes personas que se habían ofrecido como voluntarias para ayudar a los niños. De acuerdo a esta leyenda, en una ocasión llegaron dos hermanos muy pequeños quienes acababan de perder a sus padres en un terrible accidente. Ambos niños, aunque agradecían las atenciones, se veían tristes y el sacerdote estaba preocupado ya que no encontraban la forma de animarlos. Diferentes monjas y, como dije, voluntarias se acercaban a los niños tratando de consolarlos y jugaban con ellos, algo que estos aceptaban. Sin embargo, era muy difícil verlos sonreír. Era tal el desasosiego de estos niños que nadie sabía exactamente qué edad tenían, ya que eran pocas las palabras que habían dicho. Finalmente, una de las monjas logró hablar con el mayor de los niños y él le dijo que las edades de ellos eran 10 y 8 años. La monja también logró saber que la razón principal de la tristeza de los niños, además, claro, de la pérdida de sus padres, era que una noche antes del accidente, ambos niños habían tenido una diferencia con su mamá. Precisamente por ser tan pequeños, era esta, según explicó el niño, la primera vez que peleaban con ella, y había sido por una auténtica trivialidad. Los niños se habían dormido llorando esa noche y al día siguiente se enteraron de la muerte de sus padres. En una plática posterior, ya con ambos niños, la monja les dijo que seguramente su mamá los perdonaba y que no había razón para estar así. Ellos, sin embargo,
decían que lo que más anhelaban en ese momento era volver a ver a su mamá y así pedirle una disculpa. También, claro, según ahora el niño menor, extrañaban mucho a su papá ya que había sido un gran amigo. El sacerdote tenía la bendita costumbre de, después de cenar con los niños, acompañarlos para antes de dormir, darles la bendición y así invitarlos a tener sueños tranquilos. Iba cama por cama, platicaba con ellos, los dormía y así se iba con el siguiente niño. Una de esas noches en la cual el sacerdote realizaba su rutina, cuando iba por la mitad de ese gran espacio, llamó su atención una brillante luz que no tenía forma alguna y que flotaba al final del edificio. Claro que el hombre se asustó, comenzó a orar y vio que la luz no se iba. Se acercó poco a poco y vio que la luz estaba justamente encima de los dos niños. Nuevamente comenzó a orar, pero esta vez en voz alta. Mientras lo hacía, volvió la vista hacia los otros niños para pedir que se calmaran, pero parecía que ninguno de ellos podía ver la luz. En ese instante, y el sacerdote no supo cómo, escuchó una voz en su interior que le decía: no les voy a hacer daño. Así, tan rápido como esa luz apareció, en un segundo todo se oscureció. Cuando el sacerdote llegó a las últimas dos camas, los niños ya estaban dormidos. Por la mañana, cuando el cura y algunas de las monjas entraron a la gran nave, la mayoría de los niños ya estaban despiertos, incluyendo a los dos últimos niños. Tanto al sacerdote como a las mujeres que lo acompañaban les llamó poderosamente la atención la expresión en el rostro de los niños. En ambos se dibujaba una gran sonrisa. El padre, visiblemente emocionado, caminó hacia ellos y antes de que pudiera hacer alguna pregunta, el niño menor le vio y le dijo: «Padre, anoche vino mi mamá. ¿La vio usted?». Todos los derechos reservados, Naucalpan 2026.